Las características Laboratorio. puede haber hematura, hipertensión, esas son características nefríticas. Entonces, cuando nosotros hablamos de glomerulopatías, estamos refiriéndonos a estas estructuras anatómicas. El glomérulo, con sus tres estructuras, ¿cuáles son? Entonces, nosotros cuando hablamos ahora sí diferenciar de uno de otro, que es necrótico y que es nefrítico, porque la mayoría ni siquiera entienden eso. Cuando nosotros hablamos de síndrome nefrótico, estamos hablando de una proteinuria de rango nefrótico. ¿Qué se refiere con rango nefrótico? Mayor de 3.5 gramos sobre 24 horas de recolección de la orina. Esta proteinuria está caracterizada principalmente por la eliminación de las grandes cantidades de albúmina. Por eso es que algunos autores mencionan, y los que también mencionan en sus diapositivas, hacen índice de albúmina creatinina para ver qué relevancia tiene o qué tipo de proteína se está perdiendo, ¿no? Se acompaña de una hipoliminemia propiamente porque la que más sale es la albúmina, ¿verdad? Si hay hipoliminemia no vamos a entrar en detalle porque esa es la fisiopatología del edema. La fisiopatología del edema, como muy bien lo dijo el doctor, es un feedback, un círculo vicioso que nunca termina. Se produce debido a las cápsulas, proteínas, incrementa la presión, disminución de la presión oncótica, se trabasa el líquido del vaso y por ende genera hipotensión en el paciente. Generar hipotensión se activa el otro sistema, renina-angiotensina-aldosterona que retiene agua y sodio, que hace que más edema se genere en el cuerpo, que lo explicó muy bien el doctor. Entonces, la dislipidemia, ¿por qué hay procesos de dislipidemia? Porque es lógico, si el paciente tiene, el cuerpo es tan especial que al eliminarse una proteína, que es una macromolécula, tiene que ser sustentada por otra macromolécula. Entonces, la otra macromolécula es el lípido, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para mantener la osmolaridad dentro del vaso y por ende comienza el paciente a tener hiperlipidemias. Pero como el hígado comienza a producir, a eliminar y a escapar grandes cantidades de lípidos, el riñón comienza a tener lipidurias. ¿Ya? Y por último, ¿por qué se da la hipercoagulidad? Sencillo, se da porque hay grandes macromoléculas, dentro de los cuales los lípidos. Entonces el riesgo de trombosis del paciente es mucho mayor. Es decir, que hay más concentración porque el líquido se trabaja, el vaso se disminuye en tamaño y los elementos figurados se topan entre sí. Los elementos figurados fueron creados para circular en un líquido suspensorio, no para toparse entre sí, porque al toparse entre sí producen problemas de coagulación. Entonces, a eso se debe el problema de hipercoagulidad vascular. Por eso es que al paciente se le da medicamentos para evitar estos principales causas. El nefrítico, como ya lo vamos a ver, es un proceso netamente producido por un escape de eritrocitos, caracterizado principalmente por eritrocitos dismórficos, como lo vimos en el examen de orina. Cilindros hemáticos, porque ya habíamos hablado que cuando hay grandes cantidades, los eritrocitos se amplían en forma de cilindros, en pilas de monedas. ¿Existe proteinuria? Sí, porque si hay lesión de la barrera de filtración, también se van a escapar proteínas, pero no en grandes cantidades como el nefrótico. Hay edema, propiamente, porque comienza a haber activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque comienza a disminuir la presión y por ende se asocia a hipertensión debido al mecanismo compensador del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces el paciente tiene hipertensión, tiene edema característico y lo que nosotros tenemos que ver en este paciente es que se va a asociar a un incremento especialmente de la creatinina. Volvemos aquí a pedir lo que ya hemos pedido en el índice, en el síndrome nefrótico, el índice albúmina creatinina, y vemos aquí cuál es la diferencia entre los dos. Que el nefrótico, como está perdiendo proteína, el índice de la proteína va a ser mucho menor que la creatinina.
como acá hay una lesión importante, aquí vemos que la creatinina predomina sobre la albúmina. Estamos hablando del verde, ¿ya? Porque el índice de albúmina creatinina yo lo puedo pedir en orina 24 horas como lo puedo pedir en sangre. Y el paciente se asocia a oligurismo. Entonces, como ustedes ven ahí remarcado, esas son las características clínicas que yo tengo que diferenciar entre un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico. Esa en cuanto a la relevancia. Entonces, ahora sí yo puedo decir qué son las glomerulopatías, qué son las principales alteraciones que yo voy a evidenciar en un paciente. Entonces yo les pongo ahí que se define o se designa aquellas enfermedades que afectan la estructura funcional del glomérulo, de acuerdo a su etiología, a su manifestación clínica o a su evolución. Y se divide en dos, primaria y secundaria. Primaria, cuando la lesión es primaria, es decir, cuando yo tengo que encuentro en la microscopía óptica, en la microscopía electrónica o en la inmunofluorescencia, encuentro que la lesión estuvo en la membrana basal. Yo digo, esto es una lesión de la membrana basal. Secundaria, cuando el agente causal es una enfermedad subyacente que tiene un compromiso sistémico. Un ejemplo, un lupus. Un ejemplo, una diabetes. Un ejemplo, una hipertensión. Un ejemplo, un enjove. Un ejemplo, un Fabry. Ahí yo digo que es secundaria, cuando se asocia a una enfermedad sistémica. Primaria, cuando no tengo un agente relevante que me haga decir que es secundaria o una etiología subyacente. Entonces, las glomerulopatías primarias, que es lo que vamos a hablar, son enfermedades que tienen especialmente de base inmunológica. Vamos a ver varias teorías, dentro de las cuales desempeñan un papel importante en el desencadenamiento de las lesiones, especialmente glomerulares. También son producidas por procesos infecciosos, como vamos a ver en el transcurso de las siguientes clases, y en patologías genéticas que pueden causar diferentes glomerulopatías. Entonces, así yo les he puesto aquí someramente, porque no, si hablamos de esto es para hablar de una clase. El mecanismo inmunológico está asociado especialmente a alteraciones de los linfocitos T y B, ¿ya? Y los factores que permiten la permeabilidad de la mayoría de los síndromes idiopáticos, sean córticos sensibles o córticos resistentes. Y ahí vemos cómo son los linfocitos B, que generan especialmente la activación de los linfocitos efectores reguladores de los linfocitos B, que son especialmente dados por anticuerpos monoclonales, como son el CD20, en este caso, que es lo que utilizamos habitualmente como mecanismo inmunosupresor, como el rituximab. ¿Ya? Los mecanismos genéticos, nosotros tenemos que los mecanismos genéticos, ¿dónde se centran? Se recuerda que yo en las clases les decía que están habitualmente, cuando yo hablo de la hendidura diafragmática, que queda entre pedicelo y pedicelo, queda una puerta y esa puerta tiene varias entradas que son proteínas. Entonces, cuando yo tengo un defecto genético de esas puertas o de esas proteínas, que son varias, tengo yo las principales, como son las proteínas podocitarias, como son la nefrina, que proviene de un gen NPS1, y la podocina, que proviene del gen NPS2. Ahora, esto, cuando existe una alteración, va a generar complicaciones a nivel de la puerta o a nivel de la selección de las proteínas que se van a generar o se van a escapar. Proteínas de adhesión son aquellas que permiten anclar al podocito dentro de la membrana basal, como ya lo vamos a ver en la siguiente imagen. Y las proteínas del citoesqueleto son las que van a darle la forma al podocito o la forma del pulpo al podocito para mantener dentro de estas, y dentro de las cuales se encuentra principalmente un gen importante que es como el tumor de Wills. Entonces nosotros aquí tenemos en esta gráfica, vemos nosotros los diferentes tipos de proteínas, como son las proteínas diafragmáticas, como las podemos apreciar en la parte superior. Tienen ustedes ¿cómo se llama? Es un puntero. El puntero, para abajo, para arriba. Ya. Entonces nosotros tenemos especialmente
tenemos las proteínas que son de la hendidura diafragmática. ¿Cuáles son las más frecuentes? Porque aquí nosotros tenemos aproximadamente 25 proteínas, pero las más frecuentes son la nefrina, que es encargada, como la vemos en rojo, que es la puerta principal que permite el paso de las diferentes proteínas selectivas, y la podocina, que es la encargada de formar la bisagra para que esta puerta se abra o se cierre. Si existe una alteración de estas proteínas o de estas importantes moléculas, van a generar el escape de las diferentes proteínas. Otra que es muy utilizada, que es la caldeína, que es otra puerta o otro seguro que algunos mencionan, que viene mucha importancia, especialmente en las patologías que son autoinmunes. Ahora, cuando nosotros hablamos del dominio apical o del dominio lateral, estamos hablando del dominio del citoesqueleto, para que lo puedan entender. Estamos hablando de las fibras, especialmente de actina, que son las encargadas de mantener el citoesqueleto de manera importante en el podocito, es decir, mantenerlo de esta forma, ¿verdad? Y las proteínas de anclaje o proteínas basales son las que se van a encargar de mantener a este podocito sujeto sobre la membrana basal y que les van a dar principalmente la forma característica negativa, como lo habíamos mencionado, que es los proteiglucanos, que van a facilitar y le van a dar la forma especialmente de la hendidura negativa a esta estructura. Entonces, ya dicho esto, nosotros tenemos que hablar de las diferentes glomerulopatías primarias. Hablamos primero cambios mínimos, membranosa, focal y segmentaria, rápidamente progresiva, mesangiocapilar, y otras glomerulopatías que tienen varias clasificaciones que pueden ser proliferativas, mesangiales, endocapilares o con formaciones de semiluna, como lo vamos a ver. Esta es la última clasificación de acuerdo a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Entonces, dentro de esto se ha llamado un montón de clasificaciones que hemos visto nosotros, que puede ser de acuerdo a su evolución, pueden ser agudas, subagudas o crónicas, especialmente las rápidamente progresivas o crónicas, especiales como son las que generan hematurias, las que generan proteínurias, las que generadas por hipertensión o por la evolución propiamente de la enfermedad, que tiene un evento insidioso, es decir, que son repetitivas. ¿Ya? Tenemos también las glomerulopatías de acuerdo a su etiología, tenemos lo que son las no proliferativas y las proliferativas. Cuando nosotros hablamos de proliferativas, estamos hablando del número de células del glomérulo, es decir, que aumenta o disminuye el número del glomérulo o la dilatación. Especialmente las no proliferativas, como tenemos cambios mínimos, la esclerosis focal y segmentaria, la membranosa, y las proliferativas son las aquellas donde las células de sostén, como son las células mesangiales, van a aumentar de tamaño o a la vez van a producir una infiltración a nivel del endotelio y las diferentes estructuras que van a dar. Tenemos una clasificación de acuerdo según su agresión, que son la formación de inmunocomplejos o depósitos inmunológicos, como algunos lo mencionan, que son todas estas de acá, que bueno, las vamos a ir viendo una por una, ¿verdad? Tenemos otra clasificación de acuerdo a su presentación clínica, que unas son proteinuria sintomática, como son especialmente cambios mínimos y focal y segmentaria, las que generan hematuria sintomática, especialmente las nefropatías por IgA, las que generan síndrome nefrítico claro, como son las membranas proliferativas o las proliferativas, y todo lo que tiene que generar que son síndromes nefróticos puros y rápidamente progresivos. ¿Ya? Para esto nosotros ponemos siempre en la balanza de tener en cuenta dos signos importantes dentro de la clínica de estos pacientes, que es la proteinuria y la hematuria. Y yo con esto defino si es un nefrítico o un nefrótico. Y vemos aquí primero la cabeza, que son las de cambios mínimos, las focales y segmentarias, las membranosas, las producidas por amiloidosis, y todas las que me generen grandes cantidades de proteinuria. Mientras que al otro extremo vemos especialmente la IgA, que es predominantemente, tenemos lo que son las
autoinmunes, las vasculitis, todas las que me van a generar. Y si ustedes ven en la parte superior, que son especialmente los síndromes producidos por el lupus eritematoso sistémico, que me pueden dar tanto un síndrome nefrótico como un síndrome nefrítico. No es específico, pero se ha visto de gran importancia. Tenemos también que el mecanismo, de acuerdo a la lesión, puede ser genético, infeccioso, autoinmune, idiopático o inflamatorio. Entonces, ya dicho esto, nosotros tenemos que entrar en camino para poder saber qué es una glomerulopatía de cambios mínimos. Ya habíamos dicho que la glomerulopatía de cambios mínimos es netamente un síndrome nefrótico puro. Es decir, ¿qué va a tener el paciente? Vamos a ver. A ver, ¿qué va a tener el paciente? Hable, quiero que hable. Ya. Edema, proteinuria y hipoalbuminemia. ¿Cuál es la característica del síndrome nefrítico? Lo principal es la proteinuria, rango nefrótico, mayor de 3.5. Segundo, dislipidemias, hipoalbuminemia, porque sé que si hay proteinuria hay hipoalbuminemia. Sé que si hay hipoalbuminemia va a haber hiperlipidemia, porque es el mecanismo compensador. Si yo tengo esos tres parámetros, sé que va a haber edema. El paciente va a estar edematizado, puede presentar todo lo que genere el edema en la fisiopatología del edema. Edema agudo del pulmón, va a presentar edema periférico, va a presentar taquicardias, ¿verdad? Puede asociarse a la hipertensión por el mecanismo compensador, no siempre, puede generar hipo o hipertensión, porque dependiendo del momento en que lo duelen a este paciente. Entonces yo tengo que esta glomerulopatía de cambios mínimos es frecuente en niños, antes de los 10 años, en un 90%, y que a medida que el niño va creciendo, va disminuyéndose la cantidad de porcentaje de aparición de los mismos, entre 10 a 16 años en 50, y ya en adultos vemos que la incidencia es mucho mayor. Predominantemente en pacientes de raza asiática, pocas en Latinoamérica, no se ve mucho, pero es muy frecuente actualmente en los asiáticos, y en América del Norte y Europa. ¿Por qué este paciente es característico? Porque ahora se habla mucho de las etnias, que las etnias se han cruzado, que sí, que ya hay más pacientes asiáticos acá, que hay más ecuatorianos que tienen ya descendencia asiática, y que estos casos ya son mucho más frecuentes dentro de nuestra casuística clínica. Entonces yo, para hablar de esto, tengo que saber cómo carajo se genera la lesión o qué es lo que pasa con la lesión. Toma, que esta tapa ya me tiene aburrido. A ver, entonces yo tengo que saber qué pasa con esta, o cómo se produce la lesión de este podocito, porque no es otra cosa, ya se denomina podocitopatía a la de cambios mínimos, porque la afectación es en el podocito, es donde se va a generar la complicación. Entonces yo tengo que ver que esta lesión va a ser especialmente producida por esta estructura. Este es el podocito donde yo tengo que verlo, tengo que saber que esta es la estructura que se me va a producir las lesiones y que puede ser producido por mecanismos especiales, inmunológicos, alérgicos, por estrés, ahora se habla hasta por estrés, que me activan varios eventos o varias cascadas, dentro de los cuales la activación de los linfocitos T y activación especiales de ciertas estructuras de los macrófagos, que van a generar factores circulantes como son especialmente el agente SUPAR y la hemopexina, que son unos agentes que ya voy a explicarles. A ver que se ve bastante bien. Ahí se ve bastante. La hemopexina, que estas sustancias que son liberadas propiamente por los linfocitos T van a llevar a dos cosas principales. Primero, la hemopexina va a generar alteración de la barrera polimniótica. ¿Se acuerdan que aquí había proteinglucanos que generaban daba la estructura o daba la barrera amniótica negativa? ¿Se recuerdan de eso? Sí. Entonces, esta hemopexina lo que va a hacer es destruir esa barrera negativa, que es uno de los principales eventos que va a llevar a que este pocito comience a tener
que es uno de los principales agentes que va a producir alteración de las beta-integrinas. Si recuerdan que en las proteínas de fijación había una que se denominaba beta-integrina y se va a generar lesión de esa beta-integrina y por ende va el podocito o el pie pedicelar va a comenzar a borrarse o despegarse o a retraerse, como algunos autores lo mencionan. Esto cuando corresponde sobre el linfocito T, esta cascada. Esta es una polémica y vamos a ver la siguiente polémica que está dada especialmente por las células T, especialmente por el CD80. Y por ahí vi que uno de ustedes puso que se puede medir el CD80 en orina para medir especialmente si existe una alteración a nivel del podocito. Esta es la siguiente forma que está activada especialmente por cualquiera de estos eventos anteriores. ¿Qué va a generar? La activación de los linfocitos T, TOL, y estos van a generar la activación del CD80 y a la vez activación especialmente de las células dendríticas o natural killer para generar producción de especialmente interleutinas como son la interleuquina número 13. ¿Qué genera o qué genera alteraciones o qué va a producir en este nivel? Esta formación de interleuquina va a generar compatibilidad o competencia con esta estructura del CD80 y va a generar la ruptura de la actina que forma el citoesqueleto del podocito. Es decir, de lo que está así de forma muy erecta, muy parada, el podocito se va a desinflar. ¿Ya? Todas estas estructuras que van a generar el borramiento llamado borramiento pedicelar. ¿Ya? Borramiento pedicelar. Eso es lo que yo voy a ver dentro de la estructura anatómica o microscópica que me va a reportar el anatomopatológico. Entonces, ¿qué yo puedo medir? Esta podocitopatía, ¿cómo yo puedo medir esta alteración en la orina? Como muy bien lo dijo el doctor, mediante el CD80 o mediante la utilización del sondeaje o del dosaje de la hemopexina, que si me sale un rango positivo mayor de 1/160, yo digo que este paciente tiene una patología característica, en este caso, que es una podocitopatía de cambios mínimos. Entonces en esta gráfica ya vemos que todo este evento que causó el evento 1, el evento 2, que llevó a que este podocito pierda o se desinfle, como lo vemos aquí, y termine prácticamente perdiéndose, porque es lo que va a pasar, va a eliminarse el podocito. Otro punto que aquí mencionan los autores es que cuando yo mido ya la cantidad de podocito que estoy eliminando en la orina, es porque ya está la lesión. O sea, si yo quiero prevenir eso, yo tengo que saber que si el paciente ya lo agarra con síndrome nefrótico, me llega al consultorio, me llega dermatizado, de acuerdo con el doctor Figueroa, cuando estaba medio dormido yo, porque medio lo escuchaba, no tomé café, me dijo que era más frecuente en los niños menores de 10 años y que a medida que iban creciendo tenía que tener en cuenta. Entonces, si yo tengo un niño con edema, proteinúria, dislipidemia, un nefrótico, ¿qué pienso? Cambios mínimos. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo sé qué es eso? Yo pido un CD80 que no lo hay, o sea, una hemopexina que no lo hay, pero yo tengo que saber que dentro de nuestra población el más frecuente es el síndrome nefrótico y por eso es que algunos pediatras les hace así biopsiar a un niño porque dice si es un síndrome nefrótico de cambios mínimos, yo puede ceder con una dosis de corticoides y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, si yo estoy en otro país y digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a seguir el protocolo, yo pido CD80, pido hemopexina y la hemopexina me salió sumamente alta, no necesito biopsiar al paciente. Yo ya sé que este problema es un síndrome, una podocitopatía de cambio clínico. La clínica ya lo saben, así que no lo vamos a repetir. ¿Se puede asociar en casos a microhematurias? Sí. ¿Por qué? Porque el síndrome nefrótico, cuando hay lesiones, no solamente de la membrana basal, no solamente del podocito, sino la eliminación de la podocitopatía, queda descubierta la membrana basal y puede haber el escape de eritrocitos. Puede haber el escape de eritrocitos, pero en muy pocas cantidades,
caso. Esto habitualmente cuando nosotros ya agarramos al paciente a los 2 o 3 meses de estar con este síndrome nefrótico. ¿Se asocia en hipertensión? Sí, se asocia en hipertensión porque acuérdense que está el paciente, el agua. ¿Dónde está en el paciente el agua? ¿Está dentro del vaso o fuera del vaso? ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa con el paciente? ¿Ya? ¿Y qué se va a generar? ¿Ya? ¿Y de ahí? Tienen que leer, ¿no? Esto ya tienen que saber. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Va a generar hipertensión. Entonces, vamos a ver que nosotros siempre los síndromes nefróticos se asocian a hipertensión. Lo que antes se decía que no se asocia a hipertensión es falso. Se asocia a hipertensión porque depende en qué momento yo agarro al paciente y en qué momento yo defino al paciente. Y se asocia a hipertensión en un 40% de estos casos. Se da principalmente por todo este mecanismo compensador y que este paciente es muy susceptible a infecciones por los trastornos especialmente de dislipidémicos y por los trastornos de proteína. Pueden tener alteraciones especialmente de la movilidad, como es el PIB, y el 40% de estos pacientes de síndrome nefrótico, de positopatía, de cambios mínimos, el 40% desarrolla fracaso renal si no son diagnosticados a tiempo. El 40% de estos niños, si no son bien diagnosticados, terminan haciendo una insuficiencia renal aguda o inclusive crónica. Entonces yo ya sé que es un síndrome nefrótico, que el cambio mínimo es más frecuente en niños, que se da por diferentes tipos, que puede ser por un proceso infeccioso, puede ser por estrés, que puede ser la causa muy variada, y que me va a llevar a esto. Y ahora sí, ¿cómo lo trato? Bueno, hay diferentes esquemas de tratamientos, yo aquí les he puesto los más relevantes. Yo lo puedo tratar por vía oral, le doy 1 miligramo por kilogramo peso día, máximo que yo le puedo dar 80 miligramos al día de prednisona, ¿ya? Y por días alternos, si yo quiero darle, por ejemplo, yo puedo darle todos los días esta dosis, todos los días esta dosis, o puedo darle días alternos. Yo le digo, bueno, le voy a dar lunes, miércoles y viernes, le voy a dar, pero le incremento la dosis, 2 miligramos máximo por dosis hasta 120 miligramos al día, ¿ya verdad? Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo le doy? Aquí se lo he puesto, 4 semanas. Si yo en 4 semanas agarré un niño que tenía una proteinuria de 3.5, que era al menos 5, y la proteinuria está en 1 gramo, yo tengo algo que se llama, ¿cómo se llama? No, se llama remisión. La remisión puede ser completa, puede ser incompleta o puede ser una recaída, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces yo estoy pidiendo que este paciente que comenzó con 3.5, que bajó 1 gramo, más del 50% ha disminuido en 4 semanas. Entonces lo que estoy pidiendo es una remisión completa. Si yo veo que este paciente no alcanza la remisión a las 4 semanas, de 3.5 solo me ha bajado 3, yo digo, no tengo remisión completa, yo le voy a dejar la dosis hasta 16 semanas si no alcanza la remisión completa. ¿Ya? A partir de la segunda semana, ¿ya? A partir de la segunda semana disminuyo 0.5 miligramos por kilogramo de peso y se mantiene por 8 semanas. Si yo llego a las 16 semanas, ¿ya? Yo digo que de aquí, de las 4 semanas, no tengo la remisión, le dejo hasta 16 semanas. Es decir, yo aquí ya estoy cursando la 12ª semana, 12 semanas más, y aquí a las 2 semanas, es decir, a las 10 semanas de esta dosis, yo comienzo a bajar la dosis. Por ejemplo, el paciente tomaba 2 miligramos, le bajo a 0.5 por kilogramo y le mantengo 8 semanas.
16 semanas. Entonces, en esto, ¿por qué lo hago de esa manera? Porque quiero evitar que exista nuevamente una revisión incompleta o que pueda haber una nuevamente activación de esta patología. Entonces es importante nosotros saber cómo podemos nosotros manejar al paciente. Así es, pero cuando no tienes una revisión completa. Si tú a las 4 semanas yo veo que ya el paciente tiene 1 gramo, no necesito hacer eso. Sencillamente le bajo la dosis a la mitad de la dosis y le voy dando al paciente. Entonces, ¿cuándo se contraindica la prednisona? Fácil. Yo la contraindico en los pacientes diabéticos porque saben que le disparan la glucosa. En pacientes psiquiátricos, en obesidad mórbida, en osteoporosis, osteopenia o que tengan un rechazo a los corticoides. Esto lo tiene que decidir el paciente, no ustedes. Aquí yo puedo utilizar, si se utilizan tratamientos inmunosupresores alternativos ante la falla de esto, del corticoide, que es la prednisona, yo puedo utilizar la ciclofosfamida, puedo utilizar los anticalcinurínicos, el micofenolato, el rituximab, que son especialmente, se suelen asociar al corticoides o no se dan de forma única, sino que se asocian netamente al corticoides a dosis baja. Entonces aquí yo tengo las definiciones. Aquí yo defino una revisión completa, parcial, recaída frecuente, córtico-resistencia, cuando yo ya doy ausencia de respuesta a las 16 semanas de tratamiento del corticoide a dosis de 1 miligramo. Yo digo, este paciente es córtico-resistente. Córtico-dependencia es la fase de recaída al momento que yo voy disminuyendo la dosis de corticoide y el paciente vuelve a ser proteína. Entonces, esto yo defino y estas son las terminologías que ustedes van a utilizar cuando ustedes, los que sean clínicos o los que sean pediatras, van a utilizar esta nomenclatura. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo al paciente una recaída frecuente? ¿Ya? Porque en estos casos, en la mayoría de los pacientes, de los padres que son bien degenerados, ellos acá no tienen un granito de conciencia, dicen, no, que mi hijo se hinchó, doctor, y yo le retiré esa pastilla. Saben que el corticoide, si se da dosis alta, va a generar un síndrome de Cushing, ¿verdad? Entonces dice, el padre se asusta porque lo ve más hinchado en la cara, lo ve feo, y dice, no, suspenden esa pendejada, no le den, y bueno, el paciente regresa a los 6 meses y llega con una recaída. Entonces, ¿qué pasa si yo el paciente con una recaída? Yo tengo que preservar la fertilidad, porque es un niño o porque es una niña, más frecuente en la niña. Porque si yo voy a utilizar inmunosupresores, puedo generar infertilidad. Entonces yo, ante una niña que tiene toda su vida por vivir, no la voy a dejar estéril. Entonces tengo que cuidar, y he puesto ahí, la fertilidad. Entonces yo tengo lo que es la ciclosporina, que puedo utilizarla, dividida en 2 dosis, entre 3 a 5 miligramos, y mantengo los valores de dosaje en sangre entre 150 y 200 durante 3 meses. ¿Ya? A los 3 meses comienzo a bajar la dosis de 100 a 150 paulatinamente la dosis, ¿no? De 50 miligramos para abajo la voy bajando hasta dejarla entre 100 o 50 nanogramos por ml. El tacrolimus, que es un anticalcineurínico que se utiliza mucho en los pacientes que ya son córticos, que presentan recaídas frecuentes, córtico-resistentes. Ojo, aquí en estos casos yo no suspendo el corticoide, solo le doy una dosis baja de corticoide. ¿Qué dosis? 0.5 miligramos por kilogramo peso día. Eso es lo que yo le doy al paciente, pero no es que le suspendo el corticoide. Y lo que hago es asociarle, puede ser la ciclofosfamida, la ciclosporina, perdón, o el anticalcinurínico. ¿Qué tiempo yo espero para ver esta respuesta, si es buena o mala? De 3 a 6 meses. Y si yo veo una buena respuesta de 3 a 6 meses, debo ir suspendiendo el tratamiento para evitar el grado de toxicidad que me presentan estos dos componentes. ¿Ya? No es que le voy a asociar los dos, asocio uno de los dos al corticoide que ya está tomando el paciente. Para evitar las recaídas en los periodos, yo puedo utilizarlo entre 18 a 24 meses y ir disminuyendo la dosis progresiva. Es decir, que si yo a este paciente a los 6 meses no veo una respuesta adecuada, puedo darle hasta 1 año de tratamiento, disminuyendo paulatinamente
Es decir, cuando yo tengo que este paciente, ya le di corticoide, ya le di ciclosporina, ya le di cartolio, y el paciente me sigue siendo síndrome nefrótico. Porque aquí es importante, la coesopatía de cambio clínico puede evolucionar a dos cosas. O evoluciona a una membranosa, o evoluciona a una focálice mental, por la evolución. Esa es la evolución. En este caso, el paciente, a veces por el desconocimiento o a veces por el mal manejo del paciente. Entonces, es importante nosotros tener estas importancias. Ahora, ya, aquí yo tengo vuelta a una recaída frecuente, pero el papá no le suspendió la dosis. Siguió dándole la dosis de corticoides que yo le di. Entonces, pero el paciente hace ahí yo le denomino corticoresistencia. Entonces yo digo, bueno, tengo este paciente, el papá nunca le suspendió la dosis, le vamos a dar una ciclofosfamida, ya no una ciclosporina, vamos a darle otro de otra envergadura, y digo de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo día por 8 a 12 semanas para ver la respuesta. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Especialmente me va a llevar a una leucopenia. Entonces el paciente, al producirse una leucopenia, es muy susceptible a infecciones, es muy susceptible a que genere procesos de cistitis hemorrágica, que me pueda llevar a una neoplasia, ¿ya? Y que habitualmente todos estos eventos de complicaciones por la ciclofosfamida se dan cuando yo tengo un dosaje en sangre por 200 a 300 miligramos por kilogramo. Entonces yo digo que es importante cuando yo utilizo estos inmunosupresores, tengo que hacer de dosaje cada mes para ir viendo cómo va la dosis en sangre. Porque si yo me paso la dosis en sangre, puedo generar cualquiera de esas complicaciones que estaban mencionando. Perfecto, entonces ya el paciente no le suspendió el corticoides, ya le di la ciclosporina, ya le di la ciclofosfamida y ahora se llama el doctor Figueroa porque no sé qué chucha hacer. Entonces, viene el siguiente esquema. Es que son los eventos que pasan con ustedes. Se ríen. Esto nadie me lo dijo. Entonces lo estoy dando más carito porque yo lo aprendí así. Entonces, chucha, ya no sé qué hacer. El paciente ya le di corticoides, ciclofosfamida, ciclosporina, como me dijo el doctor, ¿y ahora qué hago? ¿Le suspendo, lo dejo, lo mando, no sé, lo interno? Entonces, en estos casos, cuando yo ya tengo esta resistencia, que le he dado las tres cosas, yo digo, a ver, tengo que ver qué le puedo asociar al paciente. Bajo la dosis de cualquiera de estos dos que estoy utilizando, le bajo la dosis, y digo, bueno, vamos a asociarle un icofenolato, que es otro inmunosupresor que actúa especialmente a nivel de los linfocitos, porque acuérdense que los principales son los linfocitos T y los linfocitos B, de poca cantidad de ciertas antibióticas. Entonces vamos a asociar otro inmunosupresor que en este caso es el icofenolato sódico entre 700 a 1 gramo día durante 12 meses, sin riesgo y de menor riesgo de toxicidad, y tiene un estudio muy bueno controlado que no tiene muchas complicaciones o contraindicaciones, especialmente en los pacientes pediátricos, y que actualmente es una de las primeras líneas que se comienza ya a dar en los pacientes pediátricos para evitar especialmente la infertilidad. Listo, y ahora ya le di el icofenolato al paciente, pero el paciente sigue haciendo proteinúrico. ¿Ya? Me sigue haciendo un rango proteinúrico no de 3.5, pero sigue, no me desciende la proteína, sigue en un rango de 2, 1 gramo y medio, y sigue habiendo una resistencia porque no le puedo hacer el corticoide, porque no le puedo dar más icofenolato, ¿ya? No le puedo dar ciclosporina, ciclofosfamida. Entonces yo tengo que ir aquí a bloquearlo directamente al linfocito B, especialmente, que permite la depresión de los linfocitos B, que son los encargados especialmente de la formación o la activación de anticuerpos, ¿ya? Para evitar especialmente inducir lo que son las apoptosis biológicas. Las dosis habitualmente van de acuerdo al evento, para inducir la remisión, para tratar una recidiva, especialmente para evitar la remisión, inducir una remisión, 375 miligramos por metro cuadrado semanal, repetido 4 veces, es decir, 4 dosis, es decir, por un mes, o una dosis de 1 gramo quincenal repetida 2 veces, es decir, en vez de darle por una
una quincenal. Para disminuir una recidiva, especialmente, utilizamos la dosis única que va a ir disminuyendo progresivamente tanto el corticoide como los demás inmunosupresores. Es decir, disminuyo la prednisona y disminuyo, o sea, la ciclofosfamida, la ciclosporina o el miclofenolato. Le voy disminuyendo paulatinamente. O una dosis de 1 gramo, así mismo quincenal, para ir disminuyendo y evitando lo que son los brotes subsecuentes. Entonces, ahora sí, yo ya dije. Doctor, una pregunta. O sea, primero entonces se le trataría con prednisona, pero si ya no responde a eso, se le asociaría ya sea como segundo paso a la ciclosporina. Y claro. Si no responde a la ciclosporina es prednisona más la ciclofosfamida. Y si no responde a eso sería prednisona más mofetil. Y si no responde a ese, ahí sería con el rituximab. Claro, el rituximab lo asocio, no es que lo retiro. Por ejemplo, yo tengo corticoides, si no me responde el corticoide, ciclosporina o ciclofosfamida. Si no me responde esta dos, pues entonces cambio a micofenolato. Si no me responde al micofenolato, no retiro el micofenolato, solo le agrego el rituximab, porque el rituximab lo que va a hacer es depletar o bloquear el linfocito B. No va a actuar sobre el sistema inmunológico, lo contrario a los otros. Los inmunosupresores lo que hacen es bloquear especialmente los receptores de interleuquinas, nada más. Este actúa a otro nivel. Entonces, cuando yo ya tengo todo esto, le he dado todo esto, y el paciente pasó los 18 meses, pasó el año, y yo sigo viendo que hay resistencia porque le estoy dando una dosis alta de corticoide, el paciente me hizo un síndrome de Cushing, le di micofenolato. Entonces, aquí yo qué hago con este paciente? Yo digo, ya tiene 1 año, no ha respondido al tratamiento, y yo decido hacer una biopsia para revalorar el tratamiento, porque la mayoría de los pacientes cambian el estudio y terminan haciendo. Lo que pasa es que terminan viendo que tenemos otra glomerulopatía. Entonces, conclusiones. Cambios mínimos debutan, por lo general la mayoría de los pacientes con cambios mínimos debutan con son córticos sensibles. La mayoría de los pacientes adultos ceden a dosis de corticoides importantísimas, a mínimo. Yo he tenido pacientes que solo les doy 1 gramo o dosis diaria y les va bien, perdón, 1 kilogramo peso. Las recaídas aisladas a veces son porque no responden al corticoide, porque son o mal dada la dosis o el paciente no la toma. Las recaídas frecuentes a la corticodependencia de los anticancerínicos, el rituximab son alternativas de tratamiento en caso de que no responden al corticoide. La corticoresistencia se sugiere que se haga la nueva biopsia y me encuentro con una focal y segmentada. ¿Ya? Y ahí me cambia todo el paradigma porque el tratamiento es otro y ya sé que estos pacientes pueden evolucionar a una insuficiencia renal. Complicaciones, especialmente en el tratamiento, son muy frecuentes. Y la línea, independientemente de los biomarcadores, me va a dar la orientación del tratamiento habitual. ¿Qué yo voy a encontrar en las biopsias? Nada. Porque lo que voy a decir reporta en la microscopía, estas son 2 tomas de microscopía electrónica, vemos lo que es, algunos autores dicen, o nefropatólogos dicen, se ve una pequeña dilatación, un glomérulo, ¿cómo se llama la palabra? Inflamado, que es mucho mayor, ¿verdad? Aquí vemos lo que es el glomérulo, estos son los túbulos, glomérulo. Esto es una microscopía óptica común. Otros dicen que vemos una nefritis lipoidea, que vemos depósitos de linfocitos por escape de los lípidos o de las macromoléculas lipoideas, como vemos aquí, moléculas macrolipoideas en la orina, pero la verdad yo nunca lo he visto. Yo he visto varias tomas y nunca lo he visto. Y la inmunofluorescencia, porque es lo que pedimos cuando hacemos una biopsia. La inmunofluorescencia es negativa, podemos encontrar depósitos de inmunoglobulinas en el mesanquio, las células mesangiales, pero no siempre son específicos. Bueno, y esto es lo que me va a dar la importancia diagnóstica. Esto que vemos nosotros acá arriba son los podocitos, vemos la membrana basal, vemos acá lo que es el endotelio penetrado,
moleculares de estas estructuras que nosotros vemos aquí. Eso es lo que para el diagnóstico en la microscopía electrónica, porque en la microscopía óptica no voy a observar nada. En la inmunofluorescencia negativa, por ahí depósitos de inmunoglobulina pero de nada más. ¿Ya? La que da el diagnóstico en la microscopía electrónica, pero aquí en nuestro país no tenemos, o si hay pocos que por ahí lo hacen, ¿ya? O no tienen mucho conocimiento. La siguiente glomerulopatía es la glomerulopatía membranosa, que es una de las más frecuentes del síndrome nefrótico del adulto. Estamos hablando ya del adulto, no del niño. Se da principalmente por alteraciones de las estructuras en la membrana basal. Como ustedes saben, la membrana basal está constituida por ¿cuántas láminas? Tres. ¿Cuáles son? Perfecto. Por las tres estructuras. Entonces vamos a ver cómo se depositan los diferentes, porque este es lo contrario. Ya no tiene que ver el podocito, sino la membrana basal. Y a esta por eso se denomina glomerulopatía. Ya se dice que la membrana basal no es podocito. Entonces la incidencia de esta es entre la cuarta y quinta década de la vida, más frecuente en los varones, estamos jodidos, es verdad. Causa especialmente generada por la reacción antígeno-anticuerpo que se depositan en la membrana basal. Responde muy bien aproximadamente entre el 20 al 35 de los síndromes nefróticos del adulto y muy poco, rara vez en niños, que terminan siendo una de cambios mínimos, termina siendo una membranosa en niños, o en adultos una focal segmental en el caso. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esto porque bueno, esto es más histórico que otra cosa. En el año de 1959, Neumann fue un tipo que se vio que había problemas, que las ratas tenían una proteinuria bajo desencadenamiento de ciertas alteraciones de las estructuras de la hendidura de filtración, como son la megalina, que solo se encuentra en lo que son los roedores, y que había un escape y depósito de ciertos inmunocomplejos. Entonces, para esa época ya la membranosa no era conocida como una glomerulopatía membranosa, sino como una nefritis de Neumann. Luego, en el 2022, cogieron un par de conejos, hicieron nuevamente un estudio, porque nosotros genéticamente casi nos parecemos a los roedores, tanto al conejo como a las ratas, estamos hablando en el sentido experimental, y se dieron cuenta que también había depósitos, pero inclusive en pacientes neonatos. Hablaban ya de que la glomerulopatía membranosa podía ser de tipo congénito. Entonces, para esto se dividieron en dos clases. La primaria, que hablamos que la mayoría son producidas por anticuerpos del podocito, especialmente contra la membrana basal, y que estos anticuerpos, entre el 70 y el 80%, estos anticuerpos son frente a los receptores M de la fosfolipasa A2 secretora, que en algunos libros lo mencionan como anticuerpo anti-class 2, expresados ¿en dónde? En el podocito. Esta expresión, estos receptores de fosfolipasa 2 son expresados en el podocito especialmente, y es donde se van a producir, para que ustedes puedan entender y sepan de dónde estamos hablando. ¿Verdad? Digamos que es el podocito. ¿Dónde está este receptor? Este receptor habitualmente se encuentra en este sitio. Para que se ubique y no se pierda. Entonces, se habla mucho de este receptor, que es el receptor de la fosfolipasa A2 secretora, que se encuentra en la mayoría de los procesos, se activan en la mayoría de los procesos respiratorios, y que fue uno de los desencadenantes que se depositen estos inmunocomplejos en la membrana basal. Fue uno de los que se desencadenan, digamos así. Y se dieron cuenta que también había problemas congénitos
presencia de dos tipos de anticuerpos, que son las antiendopectinas neutras, que se presentaban en los povocitos y se estabilizaban al ser transferidos por inmunoglobulina G al frío. Entonces, ya hablaban ellos de que esta glomerulopatía membranosa podía ser congénita. Entonces comenzaron a estudiarla, comenzaron a verla, comenzaron a ver que esta deficiencia de esta endopexina principal de la madre podía generar alteraciones a nivel del feto, que generaba una mutación especialmente en el axón 2 y el axón 15 del gen primario formador de este antiplasa y generaba el depósito de inmunocomplementos. Entonces ya se hablaba aquí, ya por los años 2022, se decía que esta enfermedad se daba principalmente, daba proteinuria en la madre, perdón, en el feto, por alteraciones congénitas. Bueno, y dentro de las primarias tenemos esta gráfica, que es la principal, que es el receptor transmembrana, como habíamos dicho, tipo 1 de la fosfolipasa, familiar receptora de la manosa, y que va a generar alteraciones o va a generar un mal recetamiento de las diferentes estructuras del anticuerpo, y por ende vamos a producirse esta patología. Secundarias, ya vemos que la primaria hablábamos que puede ser por el antiplas 2 y también por congénita. La secundaria con la formación in situ de inmunocomplejos que puede ser producida por infecciones, por tumores, por fármacos o por enfermedades sistémicas. Se hablaba mucho de que esto es importante porque en África, aquí me olvidé de ponerle una foto de un niño pegado a una teta de una vaca, se encontraba en África muy frecuente esta glomerulopatía membranosa en niños, porque los niños, al haber, ustedes saben que en África hay mucha deficiencia, mucha desnutrición, hay muy pocos recursos económicos para poder alimentar a los hijos, y los niños muchas veces morían de hambre y tenían que andarse pegando sobre pobrecitos en la teta de la vaca para tomarla. Entonces, la ceroalbumina bovina era una de las más frecuentes en la infancia que se asociaban al consumo de la leche de la vaca no hervida o no pasteurizada, para los que no sabemos, ¿ya? Y generaba este tipo de patologías secundarias. ¿Ya? ¿Cómo desaparecía esto? Desaparecía especialmente cuando ya el niño estuvo despegado de la leche de la vaca y ya no come más leche, mejoraba. Etiologías, cuando hablamos de las secundarias, se asocian a las neoplasias del 5 al 10%, especialmente al 10 al 20% de las nefritis lúpicas, el 7% por penicilasas, por sales pesadas o por fármacos, y es muy característico de asociarse a la hepatitis B en áreas endémicas, especialmente en Asia. Manifestaciones clínicas, principal y de gran importancia, el síndrome nefrótico. Clásico. Puede haber proteinuria asintomática o asociarse con hematuria. Acuérdense que los nefróticos se pueden asociar a hematuria. Cuidado, se pueden asociar a hematuria, pero en menor porcentaje. Hipertensión, igual. ¿Ya? Trombosis de la vena renal en un 20% se puede asociar y puede dar grado de variabilidad a insuficiencia renal de gran importancia. El deterioro agudo de la función renal se debe especialmente a la hipovolemia grave y a la trombosis venosa renal, que se da principalmente por los trastornos producidos por el mismo síndrome nefrótico, por el trastorno de hipercoagulación. ¿Qué pedir? ¿Qué pido en estos pacientes? ¿Qué hago? Ya tengo el paciente, estoy sospechando que me llegó un paciente con síndrome nefrótico, que me dijo el doctor Figueroa que era entre la tercera, cuarta, quinta década de la vida. ¿Y qué hago? ¿Qué pido? Entonces yo puedo pedir proteinuria en orina 24 horas, ¿ya? Hematuria microscópica, me va a medir el sedimento, y nosotros en Argentina pedíamos mucho este anticuerpo antiplas 2, porque nosotros, bueno, lo teníamos a la mano. Lo teníamos a la mano y se pedía, y si salía positivo en orina, este paciente era característico de una glomerulopatía membranosa. Aunque no tiene participación en la formación de los inmunocomplejos, pero es de gran importancia este anticuerpo. Los niveles séricos, aquí es importante, en orina, de C5b y C9, que son los restantes de fase aguda, que van a generar la acumulación de todos estos complementos. De forma genética, aquí nosotros no tenemos muchos pacientes japoneses, pero bueno, en Argentina sí había, y se hablaba que las genéticas tenían
diciendo que la idiopática, ojo, que la idiopática tiene que ver mucho si me está diciendo que yo tengo dos fuentes de formación, primero la idiopática, primero la primaria, que tiene que ver con el anticuerpo antiplasa, las dos, ¿verdad? Y que tiene que ver con la parte congénita, ¿ya? Y la secundaria, que tiene que ver por infecciones virales, por patologías sistémicas y todo lo que tenga que ver, ¿ya? Entonces, ¿qué va a generar? Si yo sé que la primaria tiene que ver con el antiplasa, ¿dónde se va a encontrar? Sobre este sitio. ¿Qué va a generar? ¿Qué es lo que va a llevar a que esta membrana basal, porque esta sería la membrana basal, todo esto de aquí, se altere? Entonces, al activarse el antiplasa, el mecanismo desencadenante, o el ES, o cualquiera de las patologías que genere, van a generar dos componentes principales. Los componentes son la activación del anticuerpo que se encuentra circulante con anticuerpos, se vieron la vez anterior, CB5, C3, que son los que van a irse a depositar característicamente o a unirse a los receptores de anticuerpos que sean de EGO, los receptores antiplasa, y van a depositarse inmunocomplementos sobre esto. ¿Cómo van a llevar o cómo van a caer dentro de la membrana basal? Porque esta es la forma inicial. Estos inmunocomplejos de la membrana basal, ¿verdad?, cayeron y comienzan a penetrarse. Habíamos visto que la membrana basal glomerular está constituida por tres tipos de láminas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O no? ¿Cuál era? Entonces, estos inmunocomplejos que se comienzan a formar aquí, comienzan a ingresar a la membrana basal. Comienzan a crecer y a entrar o a introducirse en la membrana basal. ¿Qué pasa aquí? Porque ya vamos a ver más adelante que hay varios tipos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero, va a pasar un engrosamiento difuso en la membrana basal que se identifica en los estadios 1 y 2. ¿Qué pasa? Como hay varios inmunocomplejos circulantes, es decir, varias pelotitas, van a comenzar a entrar y esta membrana basal va a incrementar en grosor. Se va a hacer más gruesa, ¿verdad? Porque comienza a depositarse, es como cuando el monedero está vacío, está mochilo, no hay nada, pero si le metemos moneda se pone gordito. Lo mismo pasa acá. Imagínense que aquí el monedero comenzó a llenarse. Comenzó a caer monedas, sería buenísimo. Entonces, comenzó a caer monedas y comienza a engrosar. Hay un engrosamiento difuso, por eso dice, en estadios iniciales únicos. El monedito se llenó, ¿ya? La tensión mejora valorando la membrana basal y con una importancia que ya lo vamos a ver, hay pequeñas espículas. Volvemos al monederito, metemos el monederito, ya cuando el monederito se llena, ya no está bien grosito, ¿no? Se deforma, ¿verdad? Porque por la cantidad de monedas que hay dentro. Y ya se ve por un extremo la moneda de 20 centavos, la moneda de $1, la moneda de 10, porque se va deformando y a eso nosotros le llamamos espículas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya esto que está aquí, ya ingresaron, estos panas ya ingresaron acá, y comienza el monedero a deformarse la estructura. Y a esto se denominan espículas. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que ya vemos aquí en las espículas primarias, que el glomérulo, el resto de
el grado de afectación tubular intersticial depende mucho del pronóstico de esta. Es decir, lo primario que yo voy a encontrar en estos pacientes son el engrosamiento de la membrana basal. Entonces nosotros aquí vemos aquí primero engrosamiento formal y difuso de la membrana basal, vemos aquí un glomérulo, vemos lo que son este puntito de color, digamos así, amarronado, ¿verdad? Vendría a ser el endotelio fenestrado y este vendría a ser la membrana basal, ¿sí ven? Hay un engrosamiento, hay un engrosamiento, hay un engrosamiento. Entonces vemos aquí un glomérulo sin infiltración celular, es decir, que las células de sostén o las células mesangiales no están alteradas, pero sí la membrana basal, ¿sí ven? Está sumamente engrosada. Esos son los primeros estadios. Luego vemos con la tinción de metanina argentica que vemos unas pequeñas espículas que son netamente los depósitos de inmunocomplejo que se encontraban debajo del podocito. Acuérdense que esto está debajo del podocito. Y ya vamos a ver cómo se diferencian epiteliales y subepiteliales. ¿Ya? Vemos las espículas, que es la característica principal de la globulopatía de membrana basal. Cuando hacemos una inmunofluorescencia, yo puedo encontrar un patrón granular, porque acuérdense, ¿por qué es granular? ¿Se acuerdan que el patrón de la cambio mínimo no había nada, verdad? Aquí, ¿por qué es granular? Vamos a ver. Todo esto es la membrana basal. ¿Por qué es granular? Los expositorios. Porque ahí como están depositadas en la membrana, ya, ahí el crecimiento no es liso como lo serían los cambios mínimos, porque ahí no se ve efecto de la membrana basal. No, es granular porque son estos depósitos. ¿Me explico? La inmunofluorescencia que ustedes ven de manera granular es porque estos son los que se pintan. Las monedas que están dentro de la membrana basal. Entonces, ¿qué aspecto tiene? Aspecto granular, principalmente, ¿ya? Granular, difuso, global, que son depósitos no solamente de hemoglobulina G, de C3, C4, que pueden aparecer asociados especialmente a inmunoglobulina A y proteínas de cadena K y de proteínas de cadena ligeras. Habitualmente, cuando son idiopáticas, las inmunoglobulinas 4 y cuando son secundarias, 1, 2 y 3. Bueno, esto es relativo, no siempre se va a encontrar. Los depósitos habitualmente se asocian mucho cuando hay más anticuerpos, especialmente C3, inmunoglobulina G y C3, cuando son secundarias, especialmente en el lupus eritematoso sistémico. Entonces aquí nosotros ya vemos lo que son los estadios, estadio 1, 2, 3, 4. Lamentablemente estamos muy pequeña en la gráfica, pero lo vamos a ver acá. Vemos acá nosotros primario, en estadio 1, lo que vamos a ver es depósito de los inmunocomplejos sobre la membrana basal. Acá ya lo vamos a ver en la fase 2, que ya empiezan a ingresar a lo que es la membrana basal y terminan generando en el estadio 4 ya una esclerosis avanzada del glomérulo debido a los grandes depósitos de inmunocomplejo. Acá vemos una microscopía electrónica donde vemos depósitos. Aquí vamos a ver estos depósitos que son subepiteliales. Subepiteliales, como ustedes lo pueden ver, este vendría a ser el podocito, este vendría a ser el depósito del inmunocomplejo, la membrana basal, está totalmente deformada, y vemos lo que es el depósito subepitelial. En un estadio 2 vemos lo que son los numerosos depósitos subepiteliales nuevamente, pero sin deformidad muchas veces de la punta o de las speakers que vamos a ver, sino que ya hay una infiltración de manera generalizada, ¿verdad? Estadio 3, aquí vemos mayor engrosamiento de la membrana basal, de gran importancia, y el estadio 4 netamente, donde ya hay reabsorción de todo lo que son los depósitos. Si ustedes ven, ya se perdió totalmente la estructura primaria que era la membrana basal. Conclusión, tenemos lo que son los depósitos subepiteliales, que son la causa primaria.
Células mesangiales no son las células de sostén y depósito cuando se deposita. Inmunocomplejo, que las células mesangiales de sostén y subendoteliales, es decir, debajo del vaso sanguíneo, son de causa secundaria. Acuérdense, mesangiales, células de sostén y subendoteliales cerca del endotelio vascular son secundarias. Primarias son cerca del podocito, no del vaso. Primarias son cerca del podocito. Aquí está el podocito, viene la primaria. Acá está el vaso, son las secundarias. ¿Sí me captaron, verdad? Evolución, pronóstico malo. En niños, habitualmente ya lo habíamos hablado por la albúmina, en adultos suelen tener una remisión de 20-20 y muchas veces retardada entre 18 a 24 meses. Proteinuria persistente entre 30 a 40%. Eso es importante que ustedes tienen que saber, que muchas veces las proteinurias pueden ser persistentes de un 30 a 40% y que entre el 20 y 30% a los 10 años lleva a la insuficiencia renal. Entonces yo aquí les he puesto un poquito de las gráficas de lo que salió en los últimos papers, que salieron de los factores significativos que se puede utilizar el doble bloqueo o el doble RAS, que es la utilización para disminuir la proteinuria basal en el primer año, el pronóstico a largo plazo de estos tipos de enfermedades, que el 6% supieron en recaídas y el 100% una supervivencia de renal de gran importancia. Las recidivas entre el 15 al 30% inducidas por el tratamiento y que terminan en insuficiencia renal el 14% a los 5 años y el 35% a los 10 años, a pesar de que se le dé tratamiento. Factores de mal pronóstico, proteinuria persistente que esté con el tratamiento. Los índices de creatinina altos en el diagnóstico. Efectuar especialmente las tubulopatías intersticiales que sean varones de edad avanzada, hipertensión o enfermedades sobreagregadas. De buen pronóstico que sean mujeres, niños, jóvenes, proteinuria no rango nefrótico y que la función renal normal dentro de los primeros años de tratamiento. Y bueno, vamos a aclarar lo que nos gusta, lo que es el tratamiento. ¿Cuáles son las medidas principales en estos pacientes? Primero, una dieta hiposódica. Segundo, lo que es el bloqueo, el doble RAS, que puede ser especialmente la utilización en lo que corresponde inhibidores de la IECA o ARA2. La utilización de un diurético si se precisa, por ejemplo, porque si el paciente está muy edematizado, no está el diurético le doy. Que los niveles de lipidemia estén, especialmente de LDL, por debajo de 100 y que la presión arterial esté por debajo de 130 sobre 80. Estas son las recomendaciones que yo tengo que tener en este paciente. Ojo, este paciente tengo que pensarlo, porque tengo que primero estabilizar esto. Este paciente no lo mando a casa, lo ingreso, lo estabilizo, le pongo mis medidas que son generales y comienzo a hablar ahora así. ¿Cómo lo voy a tratar? Entonces yo le he puesto aquí, históricamente fue un pilar fundamental, los corticoides, en los años 80. Actualmente se ha demostrado que tiene un mayor impacto en la evolución de la membranosa en ciertos subgrupos. No da como monoterapia. No da como monoterapia. Es decir, yo no le puedo dar a este paciente solo corticoides, como lo hicimos con la de cambio mínimo. Y el tratamiento de las normas CADIGO te menciona mucho que el tratamiento es un periodo prolongado de 6 meses y que siempre y cuando se excluye pacientes que tengan un incremento de la creatinina de un 30% de un periodo de observación o que tenga un filtrado de menor al 30% con complicaciones de síndrome nefrótico. Los anticoagulantes se los puede utilizar especialmente en pacientes que tienen hipoaluminemia, menor a 2 gramos por decilitro. Es importante utilizarlos para evitar las complicaciones posteriores. Entonces yo aquí tengo que utilizar, ¿qué puedo utilizar o qué tengo a la mano para utilizar? Especialmente corticoides con alquilar. ¿Cuáles son? Especialmente se hizo un estudio de 10 años de una dosis especial, universidad anterior.
metilprednisolona 1 gramo o pulsos de prednisolona 1 gramo por 3 días. Es decir, lunes, miércoles y viernes me di prednisona de 1 gramo por vía endovenoso. Luego del tercer día, al cuarto día le dejo prednisona a pequeñas dosis de 0.5 miligramos por kilogramo peso día. En los meses, en el primer mes, en el tercer mes y en el quinto mes. Y le dejo lo que son los alquilantes, como son el progranocilo o la ciclofosfamida por vía oral, ¿ya? Entre 1.5 a 2 miligramos por kilogramo peso en los meses pares. En total, el tratamiento son de 6 meses. Este estudio fue denominado como estudio Ponticelli, porque fue el doctor Ponticelli, un italiano, que hizo este estudio por más de 10 años y tuvo una buena importancia, una buena respuesta entre el 30 y el 40%, perdón, el 40% de forma completa mejoraron y que un 30% tuvieron de forma parcial. O sea, fue un buen estudio que se lo hizo y que tuvo buenos resultados y que hasta la fecha se lo sigue utilizando como un buen pronóstico para el tratamiento de la glomerulopatía membranosa. Puedo utilizar también la ciclofosfamida, menos complicaciones. Fue un estudio que se hizo en 51 pacientes a dosis de 3.5 con la utilización de dosis de corticoides de 0.15 miligramos por 26 semanas. Tuvieron una buena respuesta, quizás mejor que Ponticelli, en un 75%, pero no especificaban bien cuál era la respuesta que tuvieron de forma completa, es decir, cuáles mejoraron completamente, solo hicieron la suma del 75%. Hay otro estudio donde se utilizó lo que era el tacrolimus a dosis de monoterapia, o sea, dosis sola, 0.5 miligramos separados por días en 6 meses, donde se retiraron lentamente hasta los 12 meses y que tuvieron un grupo bastante bueno, una remisión completa del 94%, frente a los 18 meses con un 35%. ¿Cuál fue el problema de esto? Que los pacientes tuvieron un grado especialmente de toxicidad. La utilización de microfenolatos, hay un estudio que Ponticelli mismo hizo, ¿ya? que tuvo muy buenos resultados, pero asociado a ciclosporinas, especialmente, no de forma de monoterapia. Y por último, el rituximab, que es un inhibidor especialmente de CD20, del linfocito que se utilizaba en la misma dosis que se recuerda que era de 375 en la forma de la cosmopatía de cambios mínimos y que la respuesta fue buena asociado al tratamiento anterior que hemos mencionado, los tratamientos anteriores. El rituximab, muy bueno, se hizo un estudio en la ciudad de Buenos Aires, ¿ya? Por el año 2000, aproximadamente 2015-2016, donde se utilizaba que la proteinuria no selectiva tan elevada, el paciente puede llevar una pérdida de rituximab por orina. Por lo tanto, la disminución del fármaco, ¿qué es lo que hicieron ellos? Que al asociar el rituximab al tratamiento de la Ponticelli, vieron que en el momento que se comenzaba a eliminar el rituximab por la orina, tenía una prevalencia de que podría generar una toxicidad y que debería disminuirse la dosis de orina. Una teoría bastante cercana a la actualidad, que creo que se está haciendo el dosaje en orina. Objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Llevar principalmente, es importante, que tengo que llevar al paciente que la proteinuria sea menor de 1 gramo. Ese es mi objetivo, a carta cabalidad. Que la proteinuria sea una revisión parcial, una revisión completa y que tanto los pronósticos sean satisfactorios, tanto de la presión, tanto de la utilización de los fármacos, tanto del manejo de los mismos. Ahora, en el tratamiento, ya lo habíamos dicho, que era el esquema Ponticelli, que actualmente se está utilizando muchísimo por 6 meses, asociado muchas veces de retiro de forma gradual lo que es la ciclosporina. En casos especiales, yo puedo utilizar muy frecuentemente, puedo hacer un esquema asociado a otro tipo de inmunosupresores. Este tipo de patologías o este tipo de glomerulopatías también las podemos ver
y específico. Inmunosupresores consiguen buenos resultados efectivamente si se dan el movimiento adecuado y con el diagnóstico adecuado. Esa es la gran importancia de este tipo de patología. Pregunta. ¿Puedo repetir el tratamiento de los Ya con eso estamos bien.